Ahí está. Hola, hola buena gente. Hola buena gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video te voy a hablar sobre el tema de que si bien en estos últimos días está haciendo mucho hincapié, que es la inteligencia artificial, ¿no? En esta oportunidad te voy a hablar sobre la IA está obligado a los médicos a responder una pregunta. ¿Para qué sirve? Muchos médicos consideran que el chatbot es una amenaza. Para eso no significa que abandonen la medicina. Como puede ver en la miniatura ahí, como pueden ver, vemos que una persona no está haciendo una consulta, ¿no?, al ChatGPT, y vemos que en la imagen que el profesional de la salud está interactuando desde su escritorio con dos asistentes médicos virtuales, ¿no? Así como pueden ver, ¿no? Así sobre todo ver la preponderancia, ¿no? Cómo está haciendo la inteligencia artificial, está participando, siendo más activo. Bueno, cuando llega el momento de tener una conversación difícil con un paciente moribundo sobre la inserción de una sonda de alimentación, el doctor Jonathan Chen, interminista de Stanford, practica primero con el chatbot. Le pide al bot que actúe como médico mientras él interpreta el papel del paciente. Luego invierte los roles, ¿no? Bueno, se siente cómodo haciéndolo. El bot es muy bueno encontrando maneras de hablar con los pacientes. Los médicos también saben que es muy bueno diagnosticando y leyendo tomografías e imágenes. De hecho, mejor que muchos médicos, ¿no? Y muy bueno respondiendo preguntas de pacientes en portales, redactando apelaciones a las compañías de seguros cuando se les niega un medicamento o procedimiento. Entonces, ¿para qué sirve un médico? Los programas de la IA se están volviendo existencialmente amenazantes para los médicos, dijo el doctor Chen. Amenazan su identidad y su propósito. Según el doctor Alan Grunbergs, cardiólogo de Yale y asesor de Penn Evidence, un programa de inteligencia artificial para médicos, coincide que el razonamiento y la capacidad de la IA para realizar diagnósticos ya superan la capacidad de los médicos, afirma el doctor Kunznos, cofundador de dos startups que utiliza la IA para interpretar exploraciones médicas y datos digitales. Ahora, muchos médicos que han reflexionado profundamente sobre el papel de que la IA en la medicina también ha trabajado con empresas especializadas en IA, y que el doctor Chen no lo ha hecho, pero comentó que él y muchos de sus colegas se veían obligados a preguntarse: ¿cuándo es el momento de dejar de interferir y dejar que una computadora tome el control? Bueno, el doctor Chatbot aún no está listo para atenderte, según los investigadores, pero la IA está empezando a cambiar la forma en que algunos médicos hacen las cosas y a qué pacientes atienden. Ahora, la IA, según el doctor Robert Calif, cardiólogo de DOC y ex comisario de la Administración de Alimentos y Medicamentos, está asumiendo que llamó parte de su trabajo sucio que los médicos tienen que hacer ahora, como tomar notas sobre las visitas de los pacientes. Pero incluso con la suma de conocimientos médicos en sus servidores, podría no ser suficiente para que los bots se encarguen de la atención de los pacientes. Ahora, el doctor Calix trabajó para Ateplar durante 6 años y asesoró a una startup que utiliza la IA para restar medicamentos. Ahora, existe una cantidad abrumadora de información y es complicado analizarla críticamente, afirma el doctor Calix. Ahora, el doctor Link Sharworks, neurólogo y decano asociado de la Estrategia de Transformación Digital de la Facultad de Medicina de Yale, ofrece un ejemplo, ¿no? El paciente comenta: ayer me desperté mareado, tenía el brazo muerto y me costaba hablar. Ahora, ¿qué significa realmente mareado, no? Podría significar que el paciente está aturdido o a punto de desmayarse. O podría significar que la habitación da vueltas. Un brazo muerto podría estar estumecido en lugar de débil. Alguien con un brazo parcialmente paralizado podría decir que lo siente estumecido, pero un paciente podría sentirse una punza si el doctor Shower le pincha el brazo. Ahora, ahora bien, perdón, disculpen. Ay, ¿dónde me queda? Ahora, el paciente está sufriendo un derrame cerebral. Se trata de una emergencia médica. El doctor Schwartz cuenta con años de formación que le ayuda a determinar quién está enfermo y quién no, afirma, a quién no hay que preocuparse o a quién debe ingresar en el hospital. Ahora, ha aprendido a interpretar señales sutiles, a sintetizar información difícil de explicitar, y casi nunca se plasma por escrito, perdón. Según el doctor Schockmark, puede usar el razonamiento ante la información limitada o imperfecta para seleccionar los diagnósticos más probables para una evaluación más profunda, equilibrando la minuciosidad con el pragmatismo. Esto es el punto fuerte de un chatbot. Simplemente es muy bueno para encontrar patrones y hacer predicciones, explicó el doctor Shahma, pero solo puede hacerlo basándose en los datos que recibe sobre el paciente. No tiene forma de extraer esa información por sí mismo. Y los pacientes con enfermedades graves necesitan una colección humana, añadió.
añadió, y que al final lo que buscas es mirar a alguien a los ojos, dijo, y explicarle al paciente que le quedan 10 años de vida o solo 6 meses. Pero no descarta que los chatbots, que según él, pueden ampliar el alcance de los médicos y alterar la estructura de nuestro sistema médico. Pero también afirmó que la IA ya puede superar a los médicos en algunas situaciones, como la lectura de un electrocardiograma, puede detectar afecciones cardíacas, detectando patrones que los cardiólogos no pueden ver, o lo que normalmente requería un costo de ecocardiograma. Esto significa que los médicos generales ahora pueden realizar el trabajo de los cardiólogos. También puede ayudar a reducir la carga de trabajo de algunos especialistas médicos, de modo que los pacientes que necesitan sus experiencias no tengan que esperar semanas o meses para obtener una cita. Esto ya está sucediendo en la consulta con el doctor John Eric Pandolfino, especialista en enfermedades por neuros gastroesofágico de la Facultad de Medicina de Feinger de la Universidad de Northwestern. La mayoría de los pacientes preocupados por los síntomas de ERG tuvieron que esperar semanas para conseguir una cita con él. Comentó que en la mayoría de los casos los pacientes presentaban casos menos graves que no requerían su atención. Pero el doctor Pandolfino creó una solución que al de la ella llamaba Herbox. Esta herramienta clasifica a los pacientes y deriva de otros profesionales a quienes no necesitan consultarlo, y que el objetivo es agilizar la atención de quienes presentan síntomas más preocupantes. Ahora, los pacientes respondiendo a las preguntas del BOC, aquellos cuyos síntomas indican que un problema grave son atendidos de inmediato, y que además reciben una llamada en una semana de un enfermo o asistente médico que les tranquiliza y les receta medicamentos, si es necesario, que pueden ser beneficiosos. Pero también licenció que un modelo de la IA diferente que creó la empresa de dispositivos médicos de Medtronic atienda a menos pacientes, pero son ellos quienes necesitan su experiencia. La mayoría de las personas agradecen poder comenzar con su atención y obtener información de inmediato, y si el tratamiento falla o presenta signos de advertencia, son derivados al médico, dijo. Y que también reconoce que una pequeña minoría siente que se le está relegando a una atención de segunda categoría, pero el método antiguo, con esperas de hasta 6 meses para una cita, era mucho peor para quienes buscaban ayuda y tranquilidad. Ahora, el siguiente paso es delegar incluso a los pacientes con síntomas más graves que elegir, y que el doctor Pandolfino ha desarrollado que un algoritmo de la IA llamado ESO-Listein, eso significa esófago, que ayudará a un gastroenterólogo menos especializado a determinar el diagnóstico más probable a partir de los síntomas del paciente, y que las endoscopías y las pruebas fisiológicas luego le indican que el médico cómo tratar al paciente o el pronóstico. Ahora, con el tiempo, cuando el algoritmo funcione mejor que un humano, tendré que buscar algo diferente que hacer, dijo el doctor Panero. La IA dice, hará que personas como yo sean cada vez menos valiosas. Al igual, aunque un algoritmo pueda permitir que los especialistas transfieran muchos a sus pacientes, a médicos generalistas, también existe la esperanza de que esta misma estrategia aumente la disponibilidad de los médicos generalistas al transferir algunas de sus tareas a enfermedades practicantes. Existe una grave escasez de médicos de atención primaria, no solo en zonas rurales, sino también incluso en zonas grandes ciudades, donde con múltiples hospitales y grandes facultades de medicina. Ahora, que el doctor Isaac Kogan, director del Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina de Harvard, comentó que cuando un nuevo miembro del profesorado le pidió que recomendara a un médico de atención primaria en Boston, no pudo encontrar consultorios de que se aceptaran nuevos pacientes, y que el acceso es un problema absoluto, además. Y también dijo que nos gustaría atender a los pacientes con mayor rapidez, pero no conozco a ningún médico que diga con entusiasmo si necesito 6 meses para atenderte. Pero la IA puede ayudar a los pacientes, afirmó que puede clasificar a los pacientes y permitir que las enfermedades practicantes realicen más tareas que las que un médico de atención primaria, o lo que les permite atender más pacientes con necesidades complejas. Y que al elegir entre no tener un médico o que acepte nuevos pacientes o un médico que les derive a una enfermera practicante o a un asistente médico, es probable que los pacientes acepten a estos otros profesionales. Y él y otros investigadores reconocen que, sin embargo, existe el riesgo de que los chatbots requieren los sesgos que ya tienen las instituciones médicas. Por ejemplo, un estudio reveló que podía prestar menos atención a una mujer o a una persona con errores ortográficos o gramaticales, y que estas preocupaciones llevan a algunos expertos a advertir contra la idea de considerar la IA como una panacea para el sistema médico. Ahora, la verdadera preocupación no es la IA en sí misma, es que la IA está implementado para optimizarlo un sistema profundamente defectuoso en lugar de reinventarlo. Los pacientes de hoy, según el doctor Seri, quizás no se den cuenta de lo mucho que le está fallando el sistema actual,
Y también dijo que su colega Max Scherchemi que tiene preocupaciones similares. La IA tiene un enorme potencial, pero también afirmó que parece que ahora se utiliza precisamente para aumentar la ganancia de los sistemas médicos mediante incrementos en la facturación, la institución del personal de atención directa para pacientes desfavorecidos o la publicidad de médicos. Pero también hay algo que no es motivo para no seguir adelante con la tecnología. Espera que la IA y los investigadores puedan documentar y luego reducir el sesgo con los humanos que tienen los mismos sesgos. Es realmente difícil de mitigar. Pero también dijo que el doctor Roma que al menos algunas de las tareas la IA será mejor que los médicos. Será mejor prestar atención a las pautas de atención y asesorar a los pacientes sobre sus hábitos de sueño y alimentación, por ejemplo. Y por último dice que la medicina va a cambiar según dijo el doctor Pandolfino. No se puede luchar contra ello. Pero los médicos aún tienen un papel importante que desempeñar. La medicina interna es una especialidad que centra el del paciente, afirma el doctor Linder, que con el tiempo se llega a conocer a los pacientes. Se conocen sus valores, se conocen a sus familias. Así, aunque haya una guía, haya leído toda la literatura médica, sugiere que, siendo el experto que mis pacientes, ¿no? Seguiré atendiendo al experto de mis pacientes. Creo que nuestro rol como médico puede ser un poco diferente, pero seguiré sentado en un pequeño taburé con ruedas, hablando con el paciente, añadió. New York Times de 2026. Bueno, ahí como pueden ver, ha salido esta información, ¿no? Bueno, te quería comentar este tema, ¿no? Más que nada, así, comentarte, bueno, o sea, más que nada decirte que la IA está teniendo un gran protagonismo, ¿no? Está reemplazando a personas y, bueno, y a profesionales, ¿no? Que esto es algo grave que puede ocurrir, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Así que, bueno, nada, bueno, te comparto, bueno, un saludo, muchas gracias por quedarte y nos vemos en la próxima.